buenos días, bienvenidos a nuestro club de lectura en Pleni 3.0. Estamos leyendo y analizando un libro muy interesante que se titula Los secretos de la mente millonaria, tu patrón del dinero. Capítulo número 1. Antes de entrar de lleno, quiero que leas esto con la mente abierta. El autor lo dice desde la primera página. No le creas nada de lo que va a decir, pero sí te pide algo, que pruebes las ideas en tu propia vida antes de descartarlas. Y cuenta un chiste que resume todo el capítulo. Un hombre resbala por un precipicio y queda colgado de una roca, agarrado con la punta de los dedos. Grita pidiendo ayuda y una voz le dice, soy Dios, suéltate y confía. El hombre sin dudarlo responde, ¿hay alguien más ahí arriba? Así actuamos casi todos con el dinero. Pedimos ayuda, pero no soltamos lo viejo para tomar algo nuevo. ¿Por qué tus ingresos solo crecen hasta donde creces tú? Hay personas que ganan mucho dinero y lo pierden. Hay otras que reciben una oportunidad enorme y la desperdician. Desde afuera parece mala suerte, un mal socio, una economía difícil, pero por dentro es otra historia. Si el dinero te llega y tú no estás preparado internamente para sostenerlo, lo más probable es que se te escape entre los dedos tarde o temprano. Los estudios sobre ganadores de lotería lo confirman una y otra vez. Sin importar cuánto se ganen, la mayoría termina regresando a su situación económica anterior, a la que sabe manejar. Es la zona que conocen. En cambio, a los millonarios que construyeron su fortuna con sus propias manos les pasa lo contrario. Cuando pierden el dinero, casi siempre lo recuperan y rápido. El ejemplo clásico de Donald Trump, que perdió miles de millones y un par de años después ya los había recuperado y superado. ¿Por qué? Porque aunque perdió el dinero, nunca perdió lo que realmente lo hizo millonario, su manera de pensar. Su termostato financiero seguía puesto en la posición de los millones, no en cero. Y aquí está la idea central de todo el capítulo. La mayoría de las personas jamás alcanza su verdadero potencial económico, no porque les falte inteligencia o esfuerzo, sino porque van casi dormidas frente al dinero, reaccionando en automático a un programa que ni siquiera saben que tienen instalado. Las raíces crean los frutos. Imagina un árbol. Los frutos son tus resultados, tu cuenta bancaria, tus ingresos, tu forma de invertir. Cuando esos frutos no nos gustan, la mayoría de nosotros mira fijamente el fruto, se obsesiona con el resultado, en lugar de mirar lo que realmente lo produjo, las raíces, lo que está debajo de la tierra y no se ve. Lo invisible crea lo visible. Por eso, si quieres cambiar tus resultados, no sirve de nada seguir mirando el fruto que ya colgó del árbol. Tienes que ir a modificar la raíz. El dinero, la riqueza, la salud, hasta tu peso, todo eso son resultados. Vivimos en un mundo de causa y efecto, y la causa casi nunca está donde la buscamos primero. Para explicarlo, usa una imagen muy simple. Imprimes una carta, ves un error de ortografía y borras el error directamente en el papel. Vuelves a imprimir y el error sigue ahí. Por más que borre la hoja, el problema no está en la impresión, está en el archivo, en el programa. Tu vida financiera funciona igual. El papel es tu cuenta bancaria, pero el programa que la escribe vive en tu mente, en tus emociones, en tus creencias. Ahí es donde hay que corregir, no en el resultado. Vivimos en cuatro planos, no en uno solo. Otra idea de que el autor suma a la del árbol, no existimos solo en el plano físico, existimos al mismo tiempo en cuatro planos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de que lo físico es apenas la impresión de los otros tres, es la copia en papel de un archivo que se escribió en otro lado. El dinero que ves en tu cuenta, tu peso, tu salud, todo eso es la hoja impresa. El verdadero cambio nunca ocurre corrigiendo la hoja. Ocurre en el archivo original, en cómo piensas, en lo que sientes y en cómo te relacionas con tu propósito. El poder de decirlo en voz alta. Una de las herramientas que propone el autor son las declaraciones, frases positivas que se dicen en voz alta con la mano en el corazón y luego tocándote la cabeza. No son afirmaciones que se aseguran que algo ya es cierto, son una manifestación de intención, una postura frente al futuro. Toda es energía y toda energía vibra en frecuencia. Cuando dices algo en voz alta y sientes esa vibración en tu cuerpo, mandas una señal clara a tu subconsciente. Suena simple, casi ingenuo, pero el propio autor cuenta que él fue el primer escéptico, hasta que empezó a hacerlo y su vida financiera cambió. Su recomendación es repetirlas cada mañana y cada noche, de preferencia frente a un espejo. ¿Qué es tu patrón del dinero y cómo se formó? Aquí llegamos al corazón del capítulo. El autor dice algo que lo hizo famoso en radio y televisión.
Si me das 5 minutos, puedo predecir tu futuro económico para el resto de tu vida. No es magia, es que todos tenemos un patrón, un plano ya grabado en el subconsciente, así como una casa tiene planos antes de construirse. Ese patrón determina, más que cualquier otra cosa, tu destino financiero. La fórmula que lo explica es sencilla. Pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones producen resultados, pero hay un paso anterior que casi nadie ve. Esos pensamientos no salen de la nada, vienen de tu programación. Por eso la fórmula completa es programación, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. ¿Y de dónde viene esa programación? De tres fuentes, principalmente formadas en la infancia. Primero, la programación verbal, lo que escuchabas de niño sobre el dinero. Frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son deshonestos o nosotros no podemos permitírnoslo, se archivan en la mente sin que nadie las cuestione y terminan actuando como leyes durante el resto de la vida. Segundo, el modelaje. Lo que veías hacer a tus padres o figuras de autoridad con el dinero. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, terminamos idénticos a uno de nuestros padres en la forma de manejar el dinero, o exactamente lo opuesto, como una rebeldía. Y aquí hay un punto importante. Cuando alguien se hace rico movido por el enojo hacia sus padres, ese dinero rara vez le trae paz, porque la raíz sigue siendo la ira, no la abundancia. Tarde o temprano, esa persona termina saboteando su propio dinero para deshacerse del malestar, solo que ataca el fruto, el dinero, en lugar de la raíz, el enojo sin resolver. Tercero, los incidentes concretos, momentos puntuales casi siempre emocionales que vivimos de niños en torno al dinero. El autor cuenta el caso de una enfermera de sus seminarios cuyo padre murió de un infarto en plena discusión familiar por dinero frente a ella. Desde ese día, sin saberlo, su mente conectó dinero con dolor. Y de adulta se deshacía de cada peso que ganaba. También cuenta su propia historia. Su esposa, de niña, pedía monedas a su mamá para el camión de los helados. Y su mamá siempre le mandaba con el papá porque él es quien tiene el dinero. Esa escena repetida semana tras semana le enseñó dos cosas sin que nadie se lo dijera en voz alta. Que el dinero lo tienen los hombres y que las mujeres no lo manejan. Años después, ya casados, ese patrón chocó de frente con el del propio autor y por poco les cuesta el matrimonio, hasta que entendieron que no estaban peleando por dinero, sino por dos programaciones distintas. Ni el miedo ni la necesidad de mostrar algo hacen rico a nadie de verdad. Hay un punto que el autor marca con mucho cuidado. La razón por la que persigues el dinero importa tanto como el dinero mismo. Si tu motor de fondo es el miedo, la rabia o la necesidad de mostrar tu valía, ningún monto de dinero va a alcanzar para sanar eso. Porque el dinero no es la raíz del problema, es apenas el fruto. Pone el ejemplo del miedo a la falta de seguridad. Cuando no tenemos dinero, tememos no conseguirlo nunca. Cuando por fin lo tenemos, el miedo no desaparece, simplemente cambia de forma. Ahora tememos perderlo, que nos lo quiten, que los impuestos se lo lleven. El miedo se vuelve un hábito, no un problema puntual que el dinero resuelve. Lo mismo pasa con la necesidad de demostrar que valemos. Ninguna cifra en el banco puede convertirte en algo que ya eres. Mientras ese impulso siga siendo el motor, el vacío que se intenta llenar seguirá ahí, disfrazado de la siguiente meta económica. Por eso el autor insiste en desligar el dinero del miedo y del ego y conectarlo, en cambio, con la intención, la contribución y la alegría. Esas raíces sí sostienen algo duradero. Tu patrón es un termostato. Esta quizás Esta es quizás la imagen más útil del capítulo. Si programas un termostato a 22 grados y abres una ventana y entra frío, la temperatura baja, pero el termostato reacciona y sube de nuevo a 22. Si entra a calor, sube a 25, pero el termostato la vuelve a bajar a 22. No importa lo que pase afuera, el aparato siempre regresa al número que tiene programado. Con el dinero pasa exactamente igual. Si tu patrón está en 50.000 al año y por algún golpe de suerte haces una venta enorme que debería darte 90.000, es muy probable que aparezca un gasto imprevisto, una cancelación, algo y termines de vuelta en tu número. Y al revés, si estás pasando una crisis fuerte pero tu patrón sigue en 50.000, de un modo u otro el dinero regresará, aunque el camino para llegar ahí no siempre sea agradable. Por eso el autor insiste tanto. Puedes aprender todas las técnicas de inversión, ventas o negocios que existen, pero si tu termostato interno sigue puesto en un número bajo, esas herramientas no van a servir de mucho. El único cambio permanente es reprogramar el termostato, no forcejear contra él. No eres la grabación, eres la grabadora. El primer paso de cualquier cambio es la conciencia. Observarte, notar tus pensamientos, tus miedos y tus hábitos como si te pusieras bajo un microscopio. La mayoría de nosotros vive en piloto automático dirigido por condicionamientos que ni siquiera recordamos haber aprendido. Y aquí hay una distinción que vale la pena quedarse.
Tú no eres su programación, eres quien la grabó, no la grabación misma. El contenido se puede cambiar, el reproductor sigue siendo tuyo. Ninguna creencia sobre el dinero que traigas desde la infancia es la verdad. Es simplemente información que fue pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Y ahora, con conciencia, puedes decidir con cuáles te quedas y cuáles sueltas. El capítulo cierra con una idea que conecta directo con la segunda parte del libro. Si quieres resultados distintos, no se trata de esforzarte más sobre el mismo patrón. Se trata de identificarlo, entenderlo y con calma reescribirlo. Cuando dos patrones distintos conviven bajo un mismo techo, el autor recuerda que las estadísticas ubican al dinero como la causa número uno de rupturas en las relaciones. Pero aclara algo importante, casi nunca se pelea por el dinero en sí, sino por el choque entre dos patrones distintos, uno que gasta, otro que ahorra, uno que ve el dinero como libertad futura, otro que lo ve como disfrute inmediato. Cuenta el caso de una pareja que llegó a uno de sus seminarios completamente endeudada, sin entender por qué, después de años de discutir, al identificar que él gastaba y ella ahorraba, dejaron de culparse y empezaron a comprenderse. Un año más tarde ya no discutían por dinero. Y por primera vez, en más de una década tenían ahorros. La clave, dice, no es imponer un patrón sobre el otro, sino reconocer que se está negociando con programaciones, no con cifras. Antes de pasar al capítulo 2, antes de cerrar, vale la pena detener un momento en tres preguntas que atraviesan todo este primer tramo del libro. Aunque el autor las va soltando de a poco entre historia e historia, no son preguntas para responder rápido, son para sentarse con ellas, quizás con una libreta al lado. La primera, ¿qué frases sobre el dinero se repetían en tu casa cuando eras niño? No hace falta que recuerdes la frase exacta, basta con la sensación que te dejaba. La segunda, cuando piensas en cómo tus padres o quien te haya criado se relacionaban con el dinero, ¿qué te reconoces pareciéndote a ellos o haciendo exactamente lo contrario? Ambas respuestas cuentan una historia. Y la tercera, ¿hay algún momento puntual, quizás uno solo, en el que el dinero haya estado presente en una situación fuerte de tu infancia? Una discusión, una carencia, una vergüenza, una alegría. Ese momento probablemente sigue operando hoy, sin que lo notes cada vez que tomas una decisión financiera. Ninguna de las tres tiene una respuesta correcta. El ejercicio no es juzgar lo que encuentres, sino simplemente verlo con claridad. Porque, como se repite una y otra vez en este capítulo, lo que no se ve es lo que sigue dirigiendo lo que sí se ve. Para cerrar, este es el punto de partida de todo lo demás que vas a leer en el libro. Antes de hablar de estrategias, inversiones o técnicas de venta, hay que revisar el programa que decide qué haces con cada una de ellas. Porque puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si tu patrón sigue apuntando a un número bajo, ese conocimiento se va a quedar esperando en la banca. La invitación de esta semana no es autocastigarte por tus resultados actuales, sino mirar con curiosidad de dónde vienen. ¿Qué escuchaste de niño? ¿Qué viste hacer? ¿Qué viviste? Nada de eso te define, es información que puedes empezar a actualizar. Y con eso en mente llegamos a la frase con la que cierra el capítulo, la misma que se repite en cada sesión del mente millonario. Tus ingresos solo pueden crecer hasta donde crezcas tú.